Ponemos el foco en esas agresiones en 2 semanas, 3 agresiones a menores, agresiones sexuales por parte de menores. La última que hemos conocido sería una agresión a una adolescente de 13 años por un grupo de menores, uno de ellos menor de 14 años, y nos preguntamos qué está pasando, por qué actúan así. Intentamos buscar respuestas con Marina Marroquí, ella es educadora, experta en violencia de género. Conoce bien, Marina, a los adolescentes. Se ocupa además de dar este tipo de charlas para evitar este tipo de situaciones y nos preguntamos qué está fallando. Hola, buenos días. Creo que bueno, esta realidad tan dolorosa ha puesto sobre la mesa exactamente las preguntas que estás haciendo. ¿Qué está pasando para que un grupo de jóvenes estamos hablando de que muchos son incluso menores de 14 años, quedan para hacer estas agresiones sexuales con víctimas cada vez más jóvenes? Bueno, creo que cada vez que decimos manada, en nuestra cabeza hay algo muy claro: la manada de San Fermín. Hace 7 años de esa violación grupal, más de 3.000 manadas ha habido desde entonces, que es horrible, pero estamos hablando de más de una al día, y es urgente. Ya se hablaba entonces y parece aún 7 años después una novedad. Para poder dar respuesta a eso tenemos que hablar de pornografía. Tenemos que hablar de que llega a la adolescencia a partir de los 8 años, que lo consumen de forma habitual a los 12 y que construyen su deseo en base a lo que ven en esa pornografía. Que para que te hagas una idea, es que el 88% de toda la pornografía que existe lleva violencia física explícita contra las mujeres. El vídeo más visto desde 2016, esa macabra fecha, todos los años ha sido una violación múltiple, el año pasado con más de 220.000 billones de visitas. Creo que al final ese cuadro nos tiene que hacer ver que están construyendo su deseo en base a esas violaciones múltiples, en base a pegar, a tirar del pelo, a las vejaciones más horribles, y que aquí al final es que solo hay un antídoto: la educación sexual actualizada y adaptada a la sociedad en la que viven. Un síntoma de alarma, Marina, es desde luego, al hilo de lo que está comentando, hablábamos de esta última agresión, la ocurrida en Salou, pero si nos retrotraemos, y no hace falta ir más de 2 semanas, a la de Badalona, en esa agresión a una niña de 11 años, circuló después ese vídeo, y así es como le llegó al hermano de la víctima. Un vídeo que circuló viéndolo adolescentes y también adultos sin que nadie hiciera nada. ¿Qué explicación hay a esto, si no es la normalización de una actuación así? Casos así nos hacen ver todas las necesidades que existen en torno a estas violencias sexuales. Primero, es alarmante ver cómo ese vídeo pudo dar vueltas incluso por el instituto de la víctima. Estamos hablando de que una niña de 11 años se tiene que enfrentar a recuperarse del daño psicológico de una violación múltiple a esa edad, más el daño psicológico de tener que afrontar cuando vuelva al instituto que la mayoría de sus compañeros han visto cómo la violaban, han pasado ese vídeo, lo han tenido, e incluso adultos, y no trasciende a las autoridades. Los vídeos, las categorías pornográficas más numerosas en todas las web porno son las amateur, son las que son contenido propio, en la mayoría de ocasiones de abusos sexuales o de grabaciones no consentidas que se suben. La principal fuente de consumo. Tenemos que tener memoria como sociedad. La manada, ya se llama la manada, porque esos 5 chicos y 15 chicos más tenían un grupo de WhatsApp en la que compartían estas violaciones y estos abusos. Claro, la impunidad absoluta y la normalización de recibir contenido cada vez más extremo y que ni siquiera se asusten, que se lo tomen entre risa, que no avisen a nadie. Otra de las grandes cosas que tenemos que tener en cuenta observando estos 2 violaciones múltiples es que las víctimas no lo contaron hasta meses después. Y es, por desgracia, la realidad. Trabajo muchísimo con la adolescencia. En Aragón estuve hace muy poquito dando mi monólogo de prevención de violencia de género y sexual por las 3 capitales a más de 2.000 adolescentes de Aragón.
Y bueno, es que quien estuvo presente lo sabe. Incluso, si no recuerdo mal, Zaragoza ya desde el último año tiene una ambulancia en la puerta después del monólogo de los ataques de ansiedad que provocan en niñas de 13, 14 y 15 años. Lo peor de todo aún está oculto, aunque os parezca imposible. Después del monólogo hay decenas de chicas que se acercan a contarme esto, a contarme violencias extremas y la normalización, porque seamos realistas. ¿Hace cuánto que no veis en unos medios de comunicación una violación que no sea múltiple? Que viole uno solo, que no sea futbolista. O sea, estamos creando un paraguas en la que es muy difícil para las víctimas contarlo, por la vergüenza, por la culpa y mira, es que duele mucho lo que voy a decir y sé que todas las familias que me van a oír esto les va a romper, pero el principal motivo que me dicen las chicas por el que no lo cuentan es por no decepcionar a sus familias, por no defraudarlas. Tremendo. La verdad es que, Marina, la labor que hacen en los institutos con adolescentes es fundamental. También me llama la atención, como dice, que muchas de las chicas están escuchando lo que está diciendo, acuden después porque o les ha ocurrido a ellas, o es muy grave, o les ha ocurrido a alguien cercano, o les ha ocurrido algo parecido que les provoca ese nivel de ansiedad para luego desahogarse. Ciertamente es una reflexión como sociedad que estamos haciendo mal en las propias familias en torno a estos adolescentes que se ven desprotegidos en el momento de más vulnerabilidad y en los que necesitan además ser reforzados también su propia imagen, volviendo a esa divulgación de esos vídeos, Marina. Sí, es urgente y hay que hacer ambas lecturas. Estamos hablando de que yo me niego a dar por perdido o por violador a un chaval de 14 años. Me niego. O sea, no creo que debamos aceptar esa sociedad. Creo que si esto se está reproduciendo, esos chavales, sin tener, por ejemplo, sin jugar tantas horas al día al juego, por ejemplo, del GTA, el que hay una mujer prostituida, le pegas una paliza y la matas y eso te da dinero y vida extra, o sin tener ese acceso a la pornografía, o teniendo una educación sexual real, actualizada, y una sociedad que dejara en la cultura de promover y potenciar y erotizar esa violencia sexual, ¿hubieran cometido estos delitos? Creo que tenemos que preguntarnos que llenar las cárceles y los centros de menores de chavales que con una educación adaptada y una sociedad más crítica y una educación sexual que se fuera más allá de los tabúes o de las reglas morales que seguimos en debate con todo este sufrimiento, hubieran cometido estos delitos. Creo que es urgente proteger a las víctimas, pero sobre todo trabajar a marchas forzadas con una nueva generación de chicos que normaliza la agresividad hasta extremos. O sea, es que si yo os contaran los vídeos que a mí me cuentan día tras día que reciben, posiblemente hoy no dormiría mucha gente. Madre mía, Marina, respuestas a las preguntas que está planteando creo que se pueden encontrar en un libro que va a salir próximamente, un libro de Marina Marroquí, Esto no es sexo. Sí, además hace 7 años ya salió Eso no es amor y para prevenir la violencia de género, pero va tan a marchas forzadas esta violencia sexual que creo que era urgente. Era urgente, primero, que construyan una educación sexual sana, basada en la felicidad, en la diversión, en la igualdad y que les mostremos cómo se construye esa sexualidad. El precio tan alto que pagan por la pornografía, aunque sea gratis. Y creo que también es muy importante dar a las familias y a la docencia herramientas y ejercicios para abordar este tema. Tiene la misma línea que Eso no es amor, un tono muy adolescente, muy de humor, aunque sean temas tan duros, pero también 25 actividades en las que incluso muchas son familiares, en las que te tienes que sentar y abordar estos temas desde una perspectiva necesaria. Incluso incluye un contrato para familias, para el uso de redes, para antes de dar móviles, saber qué les va a llegar. Damos 1000 cursos para introducir los alimentos sólidos a nuestro bebé de 6 meses y no damos ni uno solo para introducirlos en la sociedad física o virtualmente, me da igual. Y mira, este monólogo que hago en la adolescencia tiene un estudio y solo 2 datos de ese estudio. Con 13 años, el 68% de las chicas recibe semanalmente fotos de penes por parte de desconocidos.
y el 29% ya ha recibido peticiones para quedar a tener sexo por parte de desconocidos. Creo que hay una brecha generacional muy peligrosa y creo que era importante generar un manual, un libro de encuentro en el que se pudieran tener conversaciones y hacerse preguntas. Pues Marina Marroquí, animamos desde luego a leer este libro, importantísima, recalco la labor que están haciendo con los adolescentes y de la que tiene que formar parte, por supuesto, también las familias, que como dice, necesitan herramientas para poder atajar esta situación que es gravísima. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Aquí y Ahora y un saludo. Un placer.